Bien, en la clase pasada estuvimos viendo todos los puntos que llevan el documento de estudio técnico, desde el tamaño del proyecto, con todos los elementos que inciden en el proyecto, la localización, la ingeniería, la tecnología, cómo incide en el tamaño del proyecto. Hoy es una de las clases más cortas que tenemos, que es la evaluación económica y social. Eh, bien, como siempre, se está viendo la diapositiva. ¿Se ve? Señor. Sí, profesor. Excelente. Como siempre, le damos las gracias a Dios por, por ustedes, por mí, porque nos da la oportunidad de estar aquí. Lamentablemente, muchos salen a trabajar y no vuelven a sus hogares. Hay que llevarlo ya inerte. Nosotros le hemos dado gracias a Dios una vez más, porque nos permitió regresar en su santa paz, y así que el resto del día, pues, permanezca. Los que están en camino, que no se distraigan, que lo lleve con bien, los que no se han conectado, que el Señor les permita llegar a tiempo y que todo cuanto hagamos y digamos hoy no avergüence la persona del Espíritu Santo. Señor, te pedimos nuestro favor en el nombre del, en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. 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 Bien, entonces, eh, hoy vamos a ver la parte de evaluación económica y social. Igual que como hemos estado viendo los demás documentos, yo le llamo así porque se van a ir poniendo como si fuera un documento y al final eh, todo es parte de lo que es el perfil de proyecto y, y un libro que a veces se convierte en 60, 70 páginas dependiendo el tipo de proyecto. Entonces, el primer punto que vamos a ver hoy son algunos aspectos relevantes de la evaluación económica y social. Y decimos, el estudio económico y social del proyecto tiene como objetivo evaluar más allá de los indicadores financieros e incluir el análisis de criterios de orden económico y social que permita medir los beneficios del proyecto en un contexto amplio hacia la sociedad, que es el interés del Estado Dominicano. Y realmente hemos estado hablando de la posibilidad y algunos ejemplos de proyectos de este grupo de la Dirección General del Museo, el Ministerio de Cultura, y todos ciertamente están orientados a brindar básicamente un servicio a, a la sociedad. Por eso, este punto es de mucho interés
sobre todo para los evaluadores, porque son proyectos de interés social, no son proyectos que buscan un interés pecuniario y eh, aquí nosotros justificamos. Recuerden que yo les digo que cuando estamos preparando las informaciones, debemos de pensar de que ellas deben de ser convincentes, claras, precisas, sin ambigüedades, porque con ese documento que llega a un analista, él va a hacer un experticio, va a hacer un estudio, un análisis, una evaluación y va a dar un dictamen. Ese dictamen puede ser favorable o no. Y esperamos que en alguno, en este año, en el próximo, cuando sea que se embarquen, pues tengan dictámenes favorables. Se propone hacer una valoración, estamos hablando en el estudio económico social, de la situación sin proyecto versus la situación con proyecto, considerando las variables que dan cuenta de los cambios en la población que se ve beneficiada. Una vez que se ha realizado un análisis comparativo de las variables económicas y sociales de la situación, primeramente sin proyecto y la situación con proyecto. El formulador del proyecto debe hacer un balance general e integral que permita una conclusión general sobre la conveniencia de llevar a cabo el proyecto desde esta perspectiva. Porque le hemos dicho en ocasiones anteriores que quien ejecuta el proyecto es la sectorial, es decir, es el ministerio, es el organismo que entiende que hay una necesidad sentida en la comunidad, en la institución, o hay una oportunidad de desarrollo realmente. Y el formulador es el primero que al hacer esta comparación de los indicadores económicos y sociales con el proyecto y sin el proyecto y hacer esa comparación. Y es aquí donde, reitero, la entidad, la unidad ejecutora, convence de que es oportuno presentar tal propuesta. En los aspectos relevantes de la evaluación económico y social. Iris, ¿habrá llegado? Iris. Olayo, ¿cuál me puede ayudar? Mayelin, María Mercedes, Wilfredo, en la lectura. María Mercedes dijo. Con Adelante. gusto, Creo que María Mercedes levantó la mano primero. Sí. Adelante. Aspectos relevantes de la evaluación económica y social. En este análisis se destaca la dimensión de la evaluación económica y social a la luz de la propuesta de proyecto, así como su alcance y contexto sectorial y temático. Tiene igual tratamiento que lo explicado en la evaluación financiera, pero aquí se agrega la parte que corresponde a los beneficios económicos y sociales. El procedimiento de la tasa de descuento y el análisis de los costos y beneficios indirectos y los intangibles. Ok. Vamos a ver estos conceptos un poquito para que entendamos más de qué se trata. Segundito.
Bien. Adelante. Ah, ¿se ve la diapositiva? Sí, profesor. Sí, Ok. sí se ve. Entonces, el concepto de beneficio económico es la diferencia entre los ingresos que nosotros obtenemos y los costos derivados de una determinada actividad económica. De eso se trata lo que es el beneficio económico. Les recuerdo que en la clase pasada nosotros hablábamos de que los proyectos nuestros, si bien es cierto que tienen algunos ingresos, los mismos no son suficientes para la operación de nuestros museos. Son deficientes. Fuera halagador escuchar que pudiéramos tener proyectos autosuficientes, autosostenibles, pero la cultura que tenemos, creo que el mismo Layo nos acotaba de que es difícil. No es que no puedan haber un museo autosostenible que sea autofinanciable, ¿no? El mismo, que con los ingresos, la boletería, los alquileres de espacio, etcétera, pueda mantenerse. Pero creo que la realidad es otra. En los beneficios sociales son una forma de remuneración no dineraria que reciben los trabajadores de una empresa como complemento a su sueldo por el trabajo desempeñado. Eso es desde el punto de vista de un proyecto de tipo que persiga unos beneficios pecuniarios, que persiga obtener ganancias. Entonces, hay unos beneficios sociales, pero en un proyecto de interés social, esos beneficios a los que nosotros nos estamos refiriendo van a impactar a la población objetiva, a la población que nosotros nos hemos propuesto alcanzar, para los cuales estamos elaborando el proyecto, que una vez en su etapa de ejecución y operación y mantenimiento, pues nosotros vamos a transferir esos beneficios sociales a esos grupos. Hay un indicador que es la tasa social de descuento. Esta tasa mide ¿cuál es la redacción que tuve? La tasa social de descuento mide la tasa a la cual una sociedad está dispuesta a cambiar consumo presente por un consumo futuro. Dicho de otra manera, el patrón de consumo, ahorro de una sociedad en cada momento, lo cual no es otra cosa que el valor en tiempo que le asigna la sociedad a la postergación, es decir, la postergación de el consumo que hoy nosotros pudiéramos tener, lo vamos a postergar para tiempo futuro, pero eso tiene un costo y eso es lo que se llama la tasa social de descuento, que se toma en consideración al momento de nosotros hacer la evaluación económica y social. En este punto es que nosotros toda esta informaciones debemos de vertirla. Iris, Por favor, un ejemplo de eso, de, oh, de la tasa social de descuento. sí, mire, nosotros, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos encajar a
a las instituciones de nosotros. Estamos presentando determinadas actividades en nuestro museo. Eso tiene un costo realmente en cuanto nosotros estamos presentando. Pero decidimos presentar un proyecto para incrementar nuevos servicios. Pero esos nuevos servicios que nosotros estamos presentando van en su momento, en el momento que se inicie la ejecución del proyecto, a tener un costo, ¿cierto? Entonces, ese tiempo que transcurre desde el inicio del proyecto hasta que nosotros ponemos en ejecución, o sea, hay un tiempo que pasa, pero ese tiempo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un crédito, nosotros le estamos pagando unos intereses. Entonces, el tiempo que nosotros potengamos en consumir, tenemos un costo que tomar en consideración. No sé si, como dice un amigo mío, Iri, pudimos ayudarte a entender este indicador que es muy importante en el momento de nosotros hacer la evaluación económica y social. Yo creo entender, profesor, Ajá. que si yo postergo voy a tener una ventaja extra. Normalmente, nosotros decidimos tomar una variante, tomar un proyecto y llevarlo a ejecución. Ajá. Esas decisiones van a tener un costo. Y la diferencia que se pueda presentar entre el que yo estoy ejecutando y el que yo voy a ejecutar es lo que se llama la tasa social de descuento. Porque los sectores a los que nosotros vamos a impactar, por eso yo le decía ahorita, en los proyectos de tipo económico que persiguen un beneficio, realmente los beneficios económicos y beneficios sociales se lo dan a los trabajadores, las empresas. Y de eso ustedes conocen qué son esos beneficios sociales. Pero en un proyecto de interés social, esos beneficios los deben de cosechar la población a la que nosotros hemos identificado, la población objetiva del proyecto. Ok, gracias, pues. Profesor, Sí, ¿quién dijo? Mónica, ay, yo no sé si estoy, le voy a pedir perdón por esta pregunta, pero fue que yo entré hace un ratito y Sí. entendí lo que usted le explicó a Iris, pero no entiendo en qué momento es que esto se utiliza. Oh, justamente le estoy comentando que estamos viendo lo que es el documento de evaluación económica y social. Es decir, estos indicadores que nosotros estamos presentando sirven al evaluador, al analista, para el dictamen que ellos van a elaborar, que nosotros esperamos que sean favorables. Le comentaba yo, Mónica, de que cuando nosotros estamos dando las informaciones, estamos escribiendo, estamos determinando cuál es el costo de la operación que tenemos hoy en día y cuánto nos va a costar a la sociedad el nuevo proyecto, debemos de justificarlo, porque si yo estoy gastando hoy, por decir algo, 20 millones de pesos al año y luego le estoy presentando al Estado Dominicano un proyecto de 100 millones de pesos, yo tengo que justificar cuáles son los beneficios sociales que el grupo enfocado, la población a la que nosotros vamos a tener, van a recibir esos beneficios, porque en un proyecto económico
básico, los beneficios van a parar una parte a los trabajadores en beneficio directo, como son los salarios, y beneficios indirectos, como son los beneficios marginales en seguros, planes de pensiones, etcétera. Entonces, es en este momento, en el documento de la evaluación económica y social, es que nosotros tenemos que vertir estos indicadores como justificativo de la propuesta y que la variante que hemos, digamos, escogido es la pertinente y el analista debe de convencerse y darnos un dictamen. Porque recuerde que el procedimiento es cuando le mandamos estas informaciones al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a través de la Dirección General de Inversión Pública, se analiza este documento y ellos dan un veredicto técnico, un dictamen técnico, que a veces no es favorable por situaciones de que no se presentan las informaciones como deben de ser, no son acorde a los lineamientos de la guía. Por eso yo trato de que las informaciones que le estamos dando son meramente apegadas a la guía de identificación, formulación y evaluación de proyectos del MEPI, que ustedes la tienen por ahí. ¿Está bien? Gracias, profesor. ¿Ah? Muchas gracias, profe. Bien. Los beneficios indirectos son aquellos que se obtienen en otras actividades distintas al proyecto, pero que resultan como efecto de este. ¿Alguna opinión de alguno de ustedes qué entiende por este concepto de beneficios indirectos? Son aquellos que se obtienen en otras actividades distintas a nuestro proyecto, pero que resultan como efecto de la ejecución de nuestro proyecto, aunque no sea con ejemplo de un proyecto meramente de alguno de los Yo entiendo, museos. Pero ¿qué entendemos por este concepto? ¿Quién dijo? yo entiendo el concepto, pero no se me ocurre un ejemplo para nada. Perdón, se entiende. Ok. Si nadie tiene la manita levantada, pues, por ejemplo, cuando se construye una carretera, vamos a decirlo así, una carretera que une Idalia, nos ayuda. Sí, profesor. Un ejemplo, a ver si me sale. Cuando nosotros, por ejemplo, acabamos de inaugurar un museo en Tamboril, el Museo Horacio Vázquez, alrededor del museo, en el entorno, van a ir surgiendo diferentes negocios y negocios que quizás ya existen sobre venta de productos o servicios. Imagínense, por ejemplo, tiendas que venden productos artesanales. Ahí cerquita hay incluso un negocio que vende tabaco artesanal. Esos comercios van a experimentar un incremento en las ventas porque ya hay una actividad económica que se va a dinamizar un poco. Entonces, esos serían beneficios indirectos. Excelente, muy bien. Y yo empecé comentando, Idalia, cuando tú levantaste la mano, que es cuando se construye una carretera que une dos localidades. Normalmente, al margen de la carretera, se van apareciendo negocios nuevos que incluso crean mano de obra. Y los que van a Bávaro por la autovía del Este o el Coral, creo que se llama, se dan cuenta que, por ejemplo, antes de llegar al peaje del Arco Romano, a mano izquierda, ahí hay un ¿cómo se llama? Un negocio Me quiero conectar.
Hay una estación de gasolina. Bueno, ya hay varias. En todo el trayecto, desde Santo Domingo hasta allá, hay varias estaciones de combustible que han aparecido después. Pero esas estaciones de combustible tienen empleados. Wilfredo. Sí, Wilfredo. Sí, sí, gracias. Íbamos a decir que en el caso de nosotros los museos, Sí. nuestros museos ahora están planeando, entre las cosas que quieren hacer, es tener cafeterías y tiendas boutique para vender piezas culturales y creativas. En fin, esos son negocios adicionales que no son la naturaleza exacta del museo, pero que inclusive los que tienen ya quedarían más dinamizados sus negocios en la medida que se abran esos museos o que se dinamice la actividad en el museo. Es un negocio colateral. Y muy probable, en muchos de esos van a aparecer nuevas paradas de taxi, por ejemplo, que no, antes no había. Sí, Y se van a ver, y como acortaba Idalia, que los nuevos negocios que puedan aparecer al margen, servicios nuevos que nosotros nos presentamos, pero en cada negocio de eso hay nuevos empleos, generan ingresos, etcétera. Sí, Dalia, de nuevo. Sí, que eso se ve mucho también, profesor, donde se construye, por ejemplo, una escuela o donde se instala una oficina pública, inmediatamente en las zonas aledañas surgen, en el caso de las oficinas, las fotocopiadoras, surgen también los comedores y en las escuelas inmediatamente surge una librería para venderle esos útiles, menudo, así, cafeteritas, paleteros, o sea que no es solamente comercio formal, sino también que hay algunas actividades económicas informales que también van a generar beneficio económico. Correcto. De eso se trata. Y muy probable que en cualquier proyecto que nosotros levantemos, esta parte no podemos obviar. Debemos de decir qué tipo de beneficios indirectos va a obtener por lo menos la población enfocada, porque dicho sea de paso, los beneficios, yo le dije ahorita que los reciben esa población que nosotros vamos a impactar con la ejecución de nuestro proyecto. Por eso ustedes van a ver al final una tabla donde se hacen unas comparaciones visto los indicadores económicos y sociales antes, es decir, sin el proyecto y con el proyecto. Entonces hacemos la comparación y eso es un elemento muy importante para la toma de decisiones. Bien, aquí tenemos el concepto de los beneficios intangibles. Por el nombre, nosotros podemos deducir, pero la descripción dice, son cualquier tipo de ventajas o beneficios que se derivan de una inversión, pero que no son de una naturaleza que pueda medirse en términos de ganancias monetarias o táctiles. Beneficios intangibles. Estamos hablando beneficios tangibles que nosotros podemos obtener, pero aquí nos habla de esos beneficios que no podemos nosotros tocar, ni podemos, digamos, cuantificar. La palabra táctiles es de que no podemos tocarlo realmente. Y además no están cuantificados monetariamente. Otro concepto, o más bien ejemplos que yo les quiero traer
de estos beneficios sociales. Mire aquí. Guardería para los empleados con hijos. Algunas le dan hasta unos cheques o tarjetas para dieta y transporte. Algunas instituciones hoy están dando, yo espero que ustedes estén disfrutando de alguna de ellas, de tarjetas para combustible. Y por ejemplo, le depositan mensualmente en función del gasto del combustible que tenga la persona. ¿Sí, Josefina? Josefina. Sí, disculpe, que es un proceso. Estoy en el celular hoy tomando la clase. Ah, Sí, que le iba como a aportar, no sé, quizá usted me pueda eh, explicar, bueno, en cuanto a los beneficios de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, hay algo que yo identifico mucho, sobre todo fuera de la capital, que es esos beneficios a la comunidad con lo del el compromiso social que uno tiene. Por ejemplo, hay en la parte hotelera hay como regulaciones de que uno debe de, por ejemplo, consumir los productos que están dentro de tal zona para ese impacto a la comunidad. Entonces, igualmente, por ejemplo, los museos tenemos como ese poder. Por ejemplo, lo que mencionaba Willy, en el caso de que la tienda nos va bien, el beneficio también puede ser que nosotros integremos a los artesanos de la comunidad, entonces hay un beneficio como un impacto. Y también en la parte intangible, lo que te decía, también ese crecimiento económico que se va a dar en la comunidad, que quizá nosotros no sé si hay alguna forma de medirlo, incluirlo también como en la parte de los proyectos de los museos. Por ejemplo, a mí me está pasando, quería comentar el ejemplo aquí en Yuma, que el hecho de que el museo se ha ido activando y que tenemos necesidades, por ejemplo, que hay que comprar cosas en la ferretería, que hay una actividad y hay que contratar un catering, como que ha activado quizá áreas que no estaban tan activas como normalmente, como también uno lo pudiera poner eso como un beneficio. No sé cuál sería el término en el proyecto, oh, en como el, ese. en el proyecto, bueno, antes de comentar lo tuyo, vamos a ver María Mercedes. María Mercedes. Discúlpeme que tenía el micrófono en mute, no me daba cuenta, que le decía que con respecto a los ejemplos de beneficio social que usted mencionaba, también hay instituciones que gestionan facilidades para que sus colaboradores adquieran sus vehículos a un costo o facilidad de crédito bastante blando, Ah, igual que la vivienda también. claro, mire, A yo eso le, yo quería. le, le comenté al principio de la clase No se que oye, profe, no lo estoy escuchando. le comenté, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Le comenté al principio de la clase que los beneficios en un proyecto de tipo pecuniario, pues normalmente van a parar a los dueños de los medios de producción o al el trabajador a través de su salario como un asociado estratégico que es y es la manera que él tiene de recibir un beneficio por su aporte como su mano de obra. Pero en los proyectos de interés social, esos beneficios van a traspasársele a esa población que nosotros vamos a, a impactar. Y en el caso de, por ejemplo, los museos, siguiendo con los ejemplos,
un beneficio intangible para un museo en la ejecución de un proyecto es que recuerde que este beneficio se deriva de la inversión, pero ese beneficio no va a poder tocarse. ¿Cuál es? Para el usuario, vamos a decir así. Es mejor para el usuario que ver una función con aire o sin aire, pregunto, o en una silla acolchada o en una butaca de hierro. Entonces, cuando se presenta un proyecto para la remodelación, por ejemplo, de un museo, incluyendo la climatización de una sala, el cambio de la silla, la butaca, esa silla y butaca dura por otra. Ese beneficio, la inversión está hecha, pero el usuario no lo puede palpar en realidad. No sé si me puedo explicar en el sentido de que ver una sala, una obra en una sala con una bonita silla, con aire acondicionado, esos son beneficios intangibles de la inversión. Wilfredo. Sí, en ese mismo orden de idea, también para los colaboradores, profesor, las condiciones de trabajo permiten que uno que pueda disfrutar muchas veces de una mejor salud y eso al empleador le conviene porque inclusive se traduce en menos ausencias por enfermedades y ese tipo de cosas. En el caso nuestro de los museos y en el caso específico nuestro, hay muchos problemas de moho y eso, que son asuntos que tenemos que estar bregando todo el tiempo, tratando de controlarlo. Y ayuda mucho el hecho de uno tener el museo climatizado. Exactamente. Para los empleados del museo, esa inversión tiene para ellos un beneficio intangible porque al, al haber menos moho, polvo, las condiciones de trabajo son diferentes, pues entonces hay menos posibilidad de enfermarse. Idalia. Sí, un ejemplo un poco alejadito de lo que son nuestros museos. Para la evaluación del proyecto del metro de Santo Domingo, dentro de los beneficios que se identificaron, estaban los beneficios intangibles, por ejemplo, que las personas iban a llegar menos sudadas, podían usar una ropa más cómoda y más apropiada, porque iban a viajar en un medio que iba a estar climatizado y que no iban a estar tan en contacto con la gente. Ya se masificó bastante y ese beneficio ha disminuido, por eso están comprando más vagones, sí. Pero eso está dentro de los beneficios que se plantearon para poder justificar la inversión, porque ese proyecto de metro, al igual que como sucede con muchos de nuestros proyectos de museo, económicamente no se vende. La tasa de retorno es casi infinita. Excelente. Miren, aquí hay unos beneficios sociales que le decía que hay instituciones que ya están dándole tarjeta y le depositan todos los meses 5, 10, dependiendo el acuerdo que se haga, el consumo y la necesidad de combustible, los gastos para dieta y ese tipo de cosas. La formación bonificada. Hay instituciones ya que por cada curso incluso están, digamos, estandarizadas. ¿Cuántos beneficios va a recibir una persona al año por haber hecho un curso, un seminario, un diplomado, una maestría, etcétera? Y amén. Yo no sé cuántas instituciones hay de tipo privada, pública, que puedan tener un gimnasio y lugares de esparcimiento. Por ejemplo, los sitios de ocio, sí, yo conozco aquí en la capital, el Banco Central, Codetel, tienen su casa club, como decimos,
Gimnasio no lo sé, pero todo eso es lo que se llama beneficio social. Que bueno, reitero, en el momento en que nosotros estamos haciendo la evaluación económico y social, que nosotros planteemos qué tipo de beneficios, cuáles de estos beneficios, pues tienen los usuarios, la población que nosotros vamos a impactar y, ¿por qué no? También la empleomanía de nuestras instituciones, nuestros museos. Hay unos elementos aquí, unos factores que determinan la diferencia entre los precios de mercado y los precios sociales. Entonces, una cosa es el precio del mercado y otra cosa son los precios sociales. Aquí el precio del mercado lo determina precisamente esa ley de la oferta y la demanda y todo cuanto se da en función de la apetencia de las empresas de obtener sus ganancias. Pero los precios sociales no se determinan así. Y vamos a ver estos enunciados que tenemos aquí. ¿Quién tiene la vista buena que nos pueda ayudar, por favor? ¿Quién dijo yo? Yo, ok, Adelante. factores que determinan la diferencia entre los precios de mercado y los sociales. A. Imperfecciones del mercado. Los casos más comunes se presentan cuando los bienes y servicios se comercializan en condiciones de monopolio u oligopolio, donde los precios de los productos que se comercializan no representan el verdadero costo para la sociedad. Generalmente son precios manipulados por las compañías, alterando el verdadero costo marginal de los productos. B. Transferencias, impuestos y subsidios. A diferencia de la evaluación financiera, en la evaluación económica no se toman en cuenta los impuestos, ni las transferencias, ni los subsidios. Asimismo, no se considera el pago de la deuda del crédito y la depreciación de activos, ya que el traslado de los recursos entre los diferentes sectores de la economía no genera un valor agregado para la misma. El caso del pago de impuestos por una empresa en particular es una mera transferencia del sector privado al público que no implica la generación de ninguna unidad de producción adicional para la economía del país. Bien. Nosotros podemos tomar una decisión de un proyecto que vamos a comprar y a pagar por un carro nuevo. Y ese carro tiene un costo para nosotros, ciertamente. Pagamos $100,000 por ese carro. Ahora bien, el costo social para combatir la contaminación que ese vehículo produce en la sociedad, ¿a quién le toca? ¿Mm? Y cómo nosotros podemos, digamos, estar de acuerdo con que de una manera u otra, por lo menos la contaminación, el Estado, porque como es un problema social, no vamos a permitir o no vamos a pretender que una empresa privada es la que va a combatir, le compete al Estado. Pues recuerden que una inversión pública se origina donde hay un problema social o una posibilidad de desarrollo. Entonces, el proyecto, ¿cuánto nos cuesta a la sociedad elaborar un proyecto para crear los mecanismos de concientización, los mecanismos de educación,
y por qué no, de colocar hasta en los vehículos algún tipo de artefacto que contribuya con la disminución de la emisión de los gases. Ese proyecto tiene un costo para combatir esa situación. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos los costos sociales de un tipo de proyecto. Hay una necesidad, claro, que en los proyectos de tipo económico, los precios, como le dije, lo determinan el libre, digamos, competencia entre la oferta y la demanda. Pero además de eso, en algunas empresas que practican la economía de escala, ellos producen un bien y a medida que aumentan la cantidad de ese bien, los costos se disminuyen. Pero esa disminución en los costos, ellos no lo disminuyen proporcionalmente en los precios. Ellos lo que hacen es que aumentan sus ganancias realmente. Entonces, pero en los proyectos de tipo social, nosotros no tomamos en consideración si vamos a ganar o vamos a perder, sino cuál es el impacto que ese proyecto tiene en la sociedad. Y yo creo que hemos dicho ya varias veces que todos los proyectos de nosotros son de tipo social y que si bien es cierto que nosotros lo vamos a justificar, pero deben de estar alineados con, primero, los planes institucionales de nuestro ministerio, deben de estar alineados con las prioridades que tenga el Estado en el área en que nosotros vamos a presentar el proyecto, que sea en ese año priorizada, pero además deben estar alineados con las líneas estratégicas de desarrollo. Entonces, pero en primer lugar le dije con nuestras propias instituciones, que el plan estratégico institucional contemple que nosotros vamos a desarrollar líneas de acción y cuáles proyectos vamos a presentar para nosotros, digamos, presentarlo al ministerio y se nos asignen los recursos. Fue una pregunta. Ajá. ¿En qué ítems pudiéramos nosotros poner algo que quizás sea negativo para el proyecto? Por ejemplo, cuando uno va a hacer un proyecto, usted mencionó ahorita, por ejemplo, un proyecto de energía limpia de carros, por ejemplo. La parte que va a pasar un tiempo en que quizás los trabajadores no van a poder ir manejando en su carro y va a haber ahí un desfase en lo que cogen un transporte público, o por ejemplo, si es algo de hacer un nuevo museo y que hay que destruir algo que ya está hecho y que ahí había algo que funcionaba para el público. O sea, eso que va en detrimento, aunque después el proyecto vaya a rentar, sea social o económicamente un fruto importante. Esa parte que va a ser momentáneamente, vamos a decir, mutilado o impedido, ¿cómo pudiéramos tratar esa parte? Reitero, si ustedes ven en la construcción reciente del metro, del periférico y todavía la ampliación del metro, por ejemplo, de los Alcarrizos, ustedes ven cómo han afectado la construcción, digamos, por donde va a transitar la vía, sobre todo la que está sobre la tierra. Hay Muchísimo. muchos lugares, negocios que han sido afectados. Claro que el proyecto tiene que contemplar eh, esas inversiones que hay que hacer porque hay que redistribuirle o ya sea permutarle a los dueños de una propiedad que se le afecta total o parcialmente, hay que permutarle o comprarle la propiedad. Entonces, ese dinero es planificado, cuantificado dentro de lo que es el costo de ejecución del proyecto.
Y Dalia nos ayuda en esa parte o en otra. En esta, Ujú. un aporte. Dos ejemplos que me tocó, tuve el privilegio de vivir. El metro de Santo Domingo, la línea 1, Sí. durante la construcción quebraron muchísimos negocios, sobre todo en la parte donde el túnel era trinchera, a cielo abierto. Y a esos negocios tuvo que darle una compensación. Esos proyectos llevan un plan de mitigación de esos impactos negativos. Igual como dice el profesor, hay personas que se le compraron las propiedades porque pasaba por sus propiedades la vía, y también tuvimos casos de personas donde hubo que cubrírsele incluso alquileres porque el polvo que se generaba durante las excavaciones, el ruido y todo lo demás provocó enfermedades y hubo que desplazarlos, aunque la vivienda no se veía físicamente afectada, la salud de los ocupantes sí. Y el otro caso que puedo también compartir es el remozamiento, rehabilitación de las calles de Ciudad Colonial en el primer programa. Los negocios que se vieron afectados por el cierre de las calles, sobre todo los de expendio de comida, se buscó como medida de mitigación que los contratistas le compraran la comida de los obreros a esos negocios. También se hizo un acuerdo con impuestos internos para que le dieran un periodo de 1 año y medio, 2 años, donde ellos no iban a tener que pagar la renta y esas cosas. Ahí hubo unos temas más complejos porque salió a relucir que la mayoría no estaban registrados y un sinnúmero de cosas, que esa medida no fue tan efectiva, pero sí estuvo la intención de mitigar las pérdidas que estaban teniendo esos negocios. Lo de la comida sí dio muchísimos resultados. O sea que son diferentes medidas de mitigación que se toman en función del impacto negativo que está causando el proyecto. En la medida en que el proyecto es más grande en magnitud, sobre todo los proyectos que se hacen en entornos urbanos, siempre van a traer impactos negativos en el entorno, en los pobladores, el ruido y todas esas cosas. Sí, unos más que otros, claro. Pero a la larga, siempre que se trata de implementar un proyecto, que ya hemos dicho, es porque hay una necesidad social. Hay una necesidad que el Estado debe afrontar con una inversión pública. Entonces, las necesidades sociales están por encima de la necesidad o los intereses particulares. Claro que intervienen, por eso, cuando nosotros dimos el análisis de los involucrados, entonces nosotros establecíamos que entra los diferentes ministerios, por ejemplo, obra pública, puede entrar eh, la, el Ministerio de Defensa, etcétera. Entonces, en las actividades que se van a planificar más adelante, están los diferentes tipos de reuniones que se van a hacer interinstitucionales para la toma de decisión, porque incluso cuando se van a desmoronar algún tipo de vivienda o se van a intervenir una sociedad, normalmente se hacen acompañar de efectivos policiales o del ejército. Entonces, es porque en el momento del análisis de los involucrados se hicieron las previsiones del lugar para el momento que se necesite llamarlo. Vamos a seguir, yo le dije que esta es corta, con este segundo tema. ¿Quién era que nos estaba ayudando? Wilfredo, tú ahorita comentaste algo o levantaste la mano para ayudarnos un poco con la lectura. De acuerdo. Adelante. Costos y beneficios del proyecto. Ajá. Es importante determinar tanto los costos y beneficios directos como los indirectos, ya que la evaluación económica y social, a diferencia de la financiera, tiene un alcance mayor en virtud de que el estudio valora la factibilidad para la sociedad en su conjunto. Se incorporan los costos, perdón, tengo que quitar la pantallita para poderlo leer bien. Se incorporan los costos y beneficios incluidos en el estudio financiero
y se agregarán todos los de orden indirecto que afectan y benefician a la comunidad y a la población objetivo o grupo meta en particular, tanto durante la ejecución como durante la operación del proyecto. Dos instrumentos. Exacto, miren esta parte. Dos instrumentos de ayuda muy importantes para rescatar los beneficios y costos indirectos son el árbol de problemas y el árbol de objetivos, los cuales contienen todas las variables de estudio que afectan la situación que se pretende intervenir. Nosotros hicimos una práctica, no me acuerdo si ya ustedes la entregaron o no, del árbol de objetivo y el árbol del problema, y le colgamos la práctica donde se va a la plantilla de identificación de proyectos, que Dios mediante nosotros vamos a estar terminando el miércoles 22. Si nos queda algo del lunes 20, que es la clase presencial, y como vamos a estar 2 jornadas, en la mañana y en la tarde, pretendemos avanzar lo más posible. Si queda, la damos virtual el 22. Si no, el lunes 20, Dios mediante, nosotros debemos estar terminando. Y de ahí unas 2 semanas para entregar ya la práctica que ustedes tienen. Me imagino que la tienen y algunos es probable que hayan comenzado. Entonces, en esa práctica ahí nosotros vimos el árbol de objetivo y el árbol de problema. Y ven ustedes cómo aquí, en el punto de costos y beneficios del proyecto, nos sugiere que una herramienta importante son las que ya nosotros vimos, porque allí se ven todas las situaciones y la problemática, causa y efecto. En este punto, nosotros vamos a traer los costos que ya hemos determinado en puntos anteriores, sencillamente extraerlos, justificarlos, y por qué no adornarlo de literatura, que el analista, cuando esté evaluando, pues todo lo que nosotros presentamos son elementos convincentes, deben ser convincentes para que nuestro proyecto venga con una aprobación. Mire el punto 3, que es el flujo económico y social, el cual es similar al flujo en la evaluación financiera. Esta evaluación financiera nosotros vamos a tratar el lunes. Su diferencia radica en la corrección de los precios utilizados, los cuales deben ser ajustados conforme al concepto de la evaluación social, porque en los proyectos nuestros no perseguimos, ya lo hemos dicho, obtener beneficios particulares, pero no por esto es que debemos de obviar este flujo económico, porque nosotros no perseguimos tener un beneficio pecuniario. No, le decíamos que incluso un proyecto, recuérdense que nosotros tenemos, cuando digo nosotros, el ministerio tiene alrededor de unos 1,000 y tantos, 1,500, son 1,500 y tantos proyectos de las diferentes instituciones que hay que analizar y evaluar. Y pueda que una institución presente un proyecto donde es menos convincente en cuanto al uso de los recursos, en cuanto a la tasa interna de retorno, en cuanto al costo-eficiencia o al costo-beneficio. Todo ese tipo de cosas se van en la próxima clase a ponderar con ustedes, pero para que lo tomen en cuenta, porque no, un proyecto que vale 50 millones de pesos, le cuesta al Estado Dominicano, y alguien dijo de nosotros una expresión para presentarle a una escasa población. Pero hay otro que nos dice que con esos mismos 50 millones de pesos va a impactar el doble o el triple de lo que nosotros estamos justificando. Claro que la población objetivo de cada uno de los proyectos
son diferentes y no es que la vamos a extraer y a poner un número para que se vea muy impactante y nos aprueben el proyecto. Ojo con eso, porque se verifican, y si bien es cierto que la ONE todavía no nos ha dado la estadística del último censo a nivel de municipios, los distritos, los barrios, las secciones, etcétera. Pero tenemos unas informaciones del último censo con la cual habría que trabajar. Entonces se andan comparando lo que usted está presentando con las informaciones que tenemos, a ver, y muy probablemente se tome una decisión de apoyar o aprobar otro proyecto que es más factible que el que nosotros estamos presentando. La próxima clase vamos a ver la parte de la evaluación financiera y allí hay una serie de indicadores que aunque son proyectos de interés social, no podemos obviar los indicadores que allí nosotros vamos a ver en el próximo lunes, allá presencialmente. El último punto que tenemos para hoy son los indicadores de evaluación y resultados. Los indicadores de rentabilidad a nivel económico y social son los mismos que los utilizados en la evaluación financiera. Esto todavía le va a resultar para algunos de ustedes un poco más extraño porque no lo hemos visto realmente. Lo vamos a ver la próxima clase el lunes. Estos indicadores son el valor actual neto, que vamos a ver ejercicio de cómo vamos a determinar esto. Los que tienen la posibilidad de usar, por ejemplo, el Excel, es muy sencillo con una fórmula para determinar esto. Anteriormente esto se hacía manual, pero hoy ya con los adelantos tecnológicos es muy sencillo de hacer. Será el valor actual neto también y la tasa interna de retorno. Todos estos indicadores nosotros lo vamos a ver el próximo lunes. Por eso el profesor que lo va a discutir con ustedes, no sé si será el profesor Marco Espinal o el propio Bernardo Irán Sánchez. Así es que estos son los puntos que nosotros teníamos para compartir con ustedes hoy. Y dejarle a suelto el resto de la noche. Yo les recomiendo ya, porque el lunes está ahí, y si terminamos el lunes inmediatamente, si ustedes quieren, yo invierto unos minutitos recordándole la tarea que tenemos, por si a ustedes se les ha olvidado o alguna inquietud que ustedes puedan tener con esa tarea. Idalia. No, profesor, iba a poner una carita triste, pero se me fue levantar la mano. Quiero un emoji por las Pero estamos en triste por lo de la tarea, ¿o qué? Triste porque me faltan por hacer. El lunes, como no estuve en la clase, fui mal estudiante y no pregunté qué dieron. Entonces hoy me enteré que había una tarea. No te estoy copiando bien, dime. El lunes no asistí a clase porque estábamos en un compromiso, la señora Bexaida y yo, y no pregunté qué habían dado con los temas y los afanes, pero sí supe hoy que había una tarea. Nos pondremos al día con esa. Bien, pero yo la tengo por aquí, la tarea. ¿O ustedes la tienen fresca? No, profe, dígala, por No favor. es necesario que se la recuerde. Sí, profesor, recuérdela. Mire aquí.
Aquí está. ¿Se acuerdan de esa? Hace días que la subimos. Se ve la pantalla. Sí, Sí, se ve, se ve. Bien. Guía para la identificación de proyectos de inversión pública. Yo le comentaba que el profesor Marco Espinal fue quien la elaboró y la compartimos. Entonces, el nombre del proyecto que ustedes le tengan. Ahí es hacer la identificación del proyecto. Sí, profesor. sí. Esto recoge todo lo que son los puntos del documento de identificación de proyectos que nosotros dimos con ustedes. Todo. Y vamos a poner, mírenlo aquí, están todos los puntos descritos. Entonces, a mí me gusta esta metodología porque de nuevo nos refresca el punto de identificación de proyectos, la parte introductoria, que es lo que hay que tener. Y nos da una breve explicación, entonces nos da un cuadrito para que nosotros hagamos nuestra introducción. Nos vamos al siguiente punto. Antecedente o situación que da origen al proyecto. Nos da una breve explicación del contexto de la problemática a nivel general y particular. Y dice definir la situación negativa actual del problema. Y eso nosotros en este cuadrito vamos poniendo. Determinar los actores clave que influyen en positivo o negativamente en la problemática. Esto nos sirve el análisis de involucrado para ello. Describir los sectores productivos que intervienen y vincularlos con los sectores económicos que le corresponde atender la demanda de intervención visto a la luz de las prioridades del gobierno. Si los proyectos de nosotros tienen algún tipo de vinculación con estos sectores productivos. El punto 2, el diagnóstico de estudio y la zona de influencia. La breve descripción, igual, para que hagamos entonces un diagnóstico de la situación existente, haciendo hincapié en la parte histórica, la situación actual y, por qué no, cómo será la situación con la aplicación del proyecto. Entonces, eso vamos a tener en grupo de por lo menos 10, 12, 15 días según la necesidad para que ustedes lo completen. No tiene que ser un proyecto acabado, porque un proyecto acabado le va a durar 6 meses y cuando viene a ver 3 millones de pesos la elaboración. Pero sí debe hacer un proyecto, aunque con cierta grado de imaginación, pero apegado a una posibilidad que pueda aparecer. Por ejemplo, nosotros hablábamos en una Permiso, ocasión profesor Wilfredo, él tiene el micrófono abierto. hablábamos en una ocasión de, Perdón. sí, de ¿cómo se llama? Un almacén de un museo, la posibilidad de adecuarlo, toda vez de que las condiciones de dicho almacén lo que está haciendo es el deterioro de las piezas e incidiendo en el patrimonio de la nación. Entonces, debe ser algo imaginario, no es un estudio que le estamos pidiendo que ustedes lo hagan apegado y con todo, pero sí lo más apegado a la realidad posible. El árbol, el problema que ustedes hicieron, el árbol de objetivo, el árbol de problema, ese mismo es el que ustedes van
hacer. Entonces, esa es la guía del cual yo le estaba hablando ahorita. Está en la página colgada, pero igual yo lo puedo subir al grupo para que ustedes lo trabajen y después de que lo trabajen en el grupo, lo cuelgan en la página del Centro de Capacitación para Inversión Pública y desde allí entonces poner una calificación tanto en la primera tarea como en la segunda para que luego se les pidan los certificados de todo y cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? María Sí, Mercedes, perfecto. ¿alguna inquietud? Que no había visto, perdón. Profesor, Sí, no, solo que no te escucho bien. sí, profesor, ¿me Sí, escucha ahí? sí. Mi inquietud es la siguiente. Yo quiero saber si usted nos va a contestar el teléfono después que se termine la clase. María Mercedes, discúlpame si tú me has llamado y no te he atendido. No, 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 eso no ha pasado, profesor. Lo que sucede es que al menos en mi caso, tenemos el interés en nuestro museo de pulir ese proyecto y realmente yo sé que voy a necesitar en algún momento consultarle algo a usted y me gustaría tener la posibilidad de Sí, su claro, ayuda, de su, claro que sí. Ay, gracias, profe. Sí, Gracias. no hay problema. Pensé que era que en algún momento me había llamado y no te había contestado. Gracias, profe. Bien. Bueno, pues yo hasta aquí le dejo y nos vemos el lunes, Dios mediante. Pues hasta el lunes, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias, profesor. Muchas Gracias, gracias. profesor. Pase buenas noches. Igual a Buenas ustedes, igual a ustedes. noches. Gracias para a todos. todos. Bye bye. Hasta el lunes, profesor. Dios mediante, sí. Muchas gracias, profe. Hasta el lunes. Dios mediante, sí. Esperamos que haya poca agua, Wilfredo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Esperemos que así sea. Sí. Buenas noches. Igual por allá, Marlon. Luis estaba calladito ahí.